sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al-Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martín Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
Ciudad de México. Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de módulos que vamos a tener de urgencias con sentido, cuidados paliativos, más allá de salvar una vida, a cargo del Comité de Residentes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Mi nombre es Nancy Adriana Valdivia Hernández, miembro del comité, y les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y nuestro presidente, el doctor Gustavo López Orozco. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Marta Isabel García Morales, quien nos va a hablar acerca de cuidados paliativos en urgencias, cuándo, cómo y por qué iniciar. Ella es médico de urgencia con alta especialidad en medicina de reanimación y medicina del dolor y cuidados paliativos. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta para esta serie de clases que creo que son muy importantes en nuestra área. Vamos a ir desglosando cada uno. Esta solamente es una parte, es una introducción a lo que son los cuidados paliativos. Cuidados paliativos es muy amplio, incluye muchísimas cosas que no podemos abarcarlo solamente en una charla. Y particularmente en esta, como su nombre lo dice, vamos a tratar de abarcar cuándo, cómo y por qué nosotros como urgenciólogos debemos de iniciar cuidados paliativos. Los objetivos particularmente de la clase o de esta charla van a ser definir qué son los cuidados paliativos, conocer cuáles son los objetivos de ofertar o de ofrecer cuidados paliativos en nuestra área, en urgencias. Conocer qué herramientas tenemos para determinar el inicio de cuidados paliativos en nuestra área. Y conocer las escalas pronósticas y saber cuáles son útiles para nosotros como médicos en el servicio de urgencias, porque no todas las escalas y no todo es aplicable al área de urgencias. ¿Y por qué no todo es aplicable y por qué no todo es como antes? ¿Por qué ahora esta inquietud de abordar los temas de cuidados paliativos, particularmente en urgencias? Hemos visto mucho cambio en cuanto a los servicios de urgencias y en cuanto a lo que recibimos como médicos. Los casos de los pacientes que recibimos cada vez son diferentes. No solo vemos trauma, no es como antes, no es como lo idealizamos o no es como en un principio, probablemente hace algunos años, solamente decíamos quiero ser urgenciólogo, quiero ver urgencias porque ahí está la acción, ¿no? Ahora ya no, ahora la curva poblacional, las enfermedades van cambiando y nos enfrentamos a que tenemos más pacientes con enfermedades cardíacas, con enfermedad renal crónica, con enfermedades hepáticas, pacientes con deterioros neurológicos, con enfermedades neurológicas, y esa es nuestra realidad. Ya no predomina el trauma, ¿sí? Y los cuidados paliativos ya no son solo para los pacientes que tienen cáncer, porque también incluso actualmente todavía está ese mito en el que le dices a un paciente, bueno, eres candidato para cuidados paliativos y piensan que es que yo ya me voy a morir, es que tengo cáncer, o que no, los cuidados paliativos son solo para los pacientes con cáncer, porque eso era lo que se tocaba antes, ¿no? Esa fue la idea con la que hemos ido desarrollándonos en el área médica, pero actualmente no, actualmente todo ha cambiado y precisamente porque todo ha cambiado, voy a comenzar la charla con este caso clínico para hacer un poquito el ejemplo y después retomarlo de este tipo de pacientes que recibimos día con día y estas situaciones que son demasiado comunes, que ya las vemos con más frecuencia y de repente decimos, ¿le doy todo? ¿No le doy nada? ¿Qué hago? Entonces,
Particularmente en este caso, se trata de un paciente de 82 años con un cáncer de próstata metastásico a metástasis óseas. Está fuera de tratamiento oncológico. Hace 4 meses les comentaron que ya no había opciones terapéuticas y únicamente ha estado con manejo de dolor a base de morfina cada 6 horas vía oral. Ya no realiza actividades fuera de su cama, ya únicamente ya está la mayor parte del tiempo en su cama y aparte tiene enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Y los familiares a la hora del ingreso a urgencias y hacer el abordaje, su esposa nos comenta que el día de ayer ha dejado de comer, que hoy el dolor ha incrementado porque no ha podido tomar sus pastillas de morfina y que el día de hoy notaron que comenzó con picos febriles. Pusieron un oxímetro y detectaron una saturación de 84% y a la par su hija a la hora de hacer el interrogatorio nos menciona que pues ella desea que se haga todo lo que se tenga que hacer por su papá para que esté bien y no sufra. Dentro de la exploración física estos son sus signos vitales: está hipotenso, taquicárdico, taquimneico, hipoxémico con una temperatura 38.9. Y las preguntas que todo urgenciólogo se plantea a la hora de recibir un paciente en estas condiciones es: ¿lo intubo? ¿Inicio vasopresores? ¿Continúo la morfina? ¿Pongo soluciones cristaloides? ¿Administro una carga? ¿Inicio antibióticos? Y hasta aquí lo vamos a dejar en pausa para poder seguir con la clase y más adelante lo vamos a retomar. Y entonces, aquí es donde nos planteamos varias preguntas con este tipo de pacientes. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Quiénes requieren cuidados paliativos? Yo como urgenciólogo puedo brindar cuidados paliativos. ¿Existen en urgencias cuidados paliativos? ¿Puedo ofrecerlos cuando en realidad probablemente tenemos la idea de que solo son para pacientes oncológicos? ¿En qué momento voy a pedir el apoyo del servicio de cuidados paliativos? ¿Y cuál es mi papel frente a estos pacientes? Todas estas preguntas seguramente en algún momento nos han llegado a la mente y no hemos sabido cómo responderlas o nos hemos quedado como a la mitad del camino o ojalá que todos hayamos logrado contestarlas y brindar a los pacientes cuidados paliativos de la mejor manera, que este es el objetivo de esta clase. La definición de cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, es que son todos aquellos que están enfocados en mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solamente adultos, también se enfocan a niños, y no solamente se enfoca a el paciente, se enfoca también a su familia. En ellos que están enfrentando problemas asociados a enfermedades potencialmente mortales o que ponen en riesgo su vida, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación correcta y el tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. ¿Qué nos dice la definición en pocas palabras, ¿no? Es al paciente, a su familia, que tiene una enfermedad potencialmente mortal y que no solamente se va a enfocar en el manejo de ese momento y no solamente va hacia el tema físico, ¿no? Somos personas integrales, somos personas espirituales, somos personas con entornos sociales y psicosociales que también en estos ámbitos tenemos necesidades y cada persona tendrá en diferentes momentos a lo mejor predominio de necesidades físicas, predominio de necesidades espirituales y todas estas se deben de abordar a la hora de brindar cuidados paliativos. ¿Por qué es importante o qué ha pasado con la población a lo largo de los años? Porque ahora identificamos que hay mayor necesidad de cuidados paliativos y haciendo una revisión
a lo largo de los años, Lancet hizo un análisis justo de la población que tenía necesidad de cuidados paliativos y se dio cuenta que en estos 30 años incrementó más del 74% la necesidad, no la atención, sí, la necesidad en pacientes de cuidados paliativos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Lancet analizó y descubrió en estos 30 años o al hacer esta revisión? Pues que la población cambió, ¿sí? Las enfermedades cambiaron, la población creció. Antes había un predominio de enfermedades infecciosas, la supervivencia era menor, las personas vivían menos y tenían menos tiempo de desarrollar enfermedades crónicas o enfermedades que ponían en riesgo la vida de los pacientes. Y cercano al 2021, la población era más grande, envejeció más. Hubo un aumento de enfermedades crónicas, sí, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, oncológicas. ¿Por qué? Porque las personas vivían más y tenían más tiempo para presentar este tipo de enfermedades. Entonces, de ahí viene el incremento global de este 74%. ¿Sí? En 30 años es más del 50% y es muy significativo. Pero ¿qué pasa? Que solo es las necesidades, particularmente en las estadísticas a nivel nacional, en relación a este tipo de enfermedades. ¿Qué dice el INEGI? Pues bueno, las causas de muerte son enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas y ya no es más, ni siquiera están en las 10 principales causas de enfermedades infecciosas. Únicamente en el grupo de mujeres vemos que se incluye algo relacionado a procesos infecciosos y global sí incluyen influenza y neumonía, pero no es lo que predomina, ¿sí? A la cabeza va cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado, seguido de accidentes. Obviamente esto se modifica en base al género. El hombre es más aventurado, tiene más riesgo a accidentes o fallece más por accidentes. Entonces, en las mujeres ahí es donde se ve esa diferencia. Y pues sí, o sea, justo como lo dice Lancet, ¿no? Predominaron estas enfermedades crónicas que nos llevan a que las personas envejecen más y tienen oportunidad de presentar enfermedades crónicas. Y eso, a su vez, se traduce como una necesidad de cuidados paliativos. Pero actualmente, ¿qué dice la OMS? ¿Qué porcentaje de estas personas reciben cuidados paliativos? Actualmente, solamente el 14% recibe cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir? Que de 1990 al 2021, de ese 74% que incrementó, nos fuimos a un 73.5 millones de personas con necesidades paliativas, pero solamente el 10.29 millones de personas han presentado o reciben atención en cuidados paliativos. Es muy bajo el porcentaje, nos quedamos muy cortos. ¿Y a qué se debe? Pues bueno, son factores ajenos totalmente a los médicos, ¿no? Involucran tanto presupuesto en cuanto a los hospitales para recibir, para brindar atención en cuidados paliativos, el acceso a los medicamentos. Los medicamentos para pacientes en cuidados paliativos son caros. Enfrentamos crisis de opioides en el que eso reduce la oportunidad a recibir medicamentos enfocados al control de los síntomas en pacientes con cuidados paliativos. Y entonces esto va disminuyendo el porcentaje de pacientes que reciben cuidados paliativos.
Y también la formación de personal de salud es muy baja en cuanto al área de cuidados paliativos. Entonces, todos estos factores influyen para que la atención de este 73.5 sea solamente del 14% de la población. Y ahora no todos estamos enfocados o no todos hemos tenido la oportunidad de acercarnos hacia esta parte de los cuidados paliativos y es ahí donde baja aún más el porcentaje. ¿Cuáles son los objetivos particularmente de brindar cuidados paliativos? Es principalmente mejorar la calidad de vida, ¿sí? El objetivo principal de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida, pero no solamente en el área física, ¿sí? Como la definición lo dice, se enfoca en lo físico, en lo psicosocial y en lo espiritual. También el objetivo es que no solamente lo brinden el personal médico, ¿sí? Que también se pueda ofrecer por enfermería, por trabajo social, por psicología, justo por esto, porque es un todo, ¿sí? No, a los pacientes no los vemos solo como algo físico, ¿no? Las personas tenemos necesidades diferentes. Y esto se traduce en una reducción de gasto para los sistemas de salud. Esto reduce las hospitalizaciones innecesarias. Un paciente que ha recibido orientación y un abordaje en cuidados paliativos desde el principio de su enfermedad está involucrado con el proceso natural de su enfermedad y sabe cuál va a ser la evolución y qué acciones y medidas tomar en cada una de las complicaciones que puede tener, y esto nos va a llevar a solamente tener ingresos necesarios. ¿Qué quiere decir? Pacientes con urgencias paliativas, porque sí las hay, y ahí es donde entramos nosotros, poderlas identificar y poder dejar a estos pacientes hospitalizados con el manejo de justamente estas urgencias paliativas. ¿Y en qué momento, no? ¿En qué momento se comienzan a brindar los cuidados paliativos dentro de una enfermedad progresiva, una enfermedad que pone en riesgo la vida de las personas? Cursamos por diferentes etapas, una etapa temprana, una etapa intermedia y una etapa final. La etapa temprana nos habla del enfoque 100% curativo, ¿sí? El manejo de los síntomas van a ser solamente los síntomas presentados como efectos secundarios de este tratamiento curativo, pero sí es importante identificar banderas para realizar intervenciones respecto a cuidados paliativos, es decir, comenzar con manejo de síntomas si es que comienzan con dolor, con disnea, con complicaciones propias de la enfermedad o del tratamiento. En una fase intermedia estamos en una etapa en la que el tratamiento es modificador, ya no tiene un enfoque curativo, sino solamente mantener la enfermedad en cierta etapa. Y es justo en el momento en el que la mayor parte, o bueno, se debería de iniciar o de ofertar cuidados paliativos, que en realidad algunas revisiones de pacientes oncológicos o mencionan que desde el momento del diagnóstico, ¿no? Pero sí podemos decir que en algún punto se ofertan o podemos intervenir, que no es tardío y que todavía podemos hacer una diferencia, pues es en esta fase intermedia. ¿Por qué? Porque es donde se presentan complicaciones secundarias a la enfermedad y identificamos urgencias paliativas. ¿Qué quiere decir? Dolor refractario, disnea, exacerbación de la disnea, sangrados secundarios a la evolución o progresión de la enfermedad, y es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Identificar la fase final, creo que tal vez ya no es tan difícil. Es un paciente que tiene cuidados paliativos totales, es un paciente que está al final de la vida.
y ya no se va a beneficiar de ningún tratamiento ni modificador ni curativo, ya llegó a un tope terapéutico. Y entonces aquí es donde la mayoría inician con cuidados paliativos. Entonces ya pasó por 2 etapas previas en las que se pudo haber realizado una intervención, se pudieron haber identificado diferentes síntomas y a lo mejor se pasaron por alto, ¿no? Se resolvió en ese momento, pero no derivamos, ¿no? Yo plantearía aquí una pregunta y es: ¿cuántos de los pacientes que recibimos en urgencias por una urgencia paliativa le damos manejo y a la hora de ofrecer un egreso les decimos, se va a ir a casa, pero va a acudir a la consulta de cuidados paliativos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces identificamos la necesidad de los pacientes de recibir cuidados paliativos y nosotros los derivamos? Creo que ahí es donde tal vez nos estamos quedando un poquito cortos, porque nos enfocamos y en realidad ese es nuestra área, ¿no? Resolver la urgencia, resolver en ese momento lo que pone en peligro la vida del paciente y después él deberá continuar su tratamiento. Pero ¿qué diferencia vamos a hacer si nosotros a la hora del egreso decimos, tiene necesidades paliativas, va a ir a la consulta de cuidados paliativos? Entonces, sí es importante identificar en qué momento los vamos a ofrecer y a quiénes se los vamos a brindar. Clasificamos a los pacientes en 4 grandes grupos de acuerdo a su evolución, de acuerdo a su estado de la enfermedad, de acuerdo a si es oncológica o no oncológica. Pero al final vamos a determinar si el paciente tiene una enfermedad en fase terminal, una enfermedad oncológica, es decir, ya está diagnosticada, ya tiene un diagnóstico histológico, ya recibió tratamiento. Y particularmente en una etapa terminal es un paciente que tiene metástasis, que ha recibido líneas terapéuticas y no han sido eficaces para mejorar su evolución o su enfermedad y pues no tuvo respuesta, ¿no? Ya no hay una opción terapéutica. Y tenemos a los pacientes que tienen una enfermedad no oncológica en una fase terminal, que son todos aquellos que tienen una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, que independientemente de la causa que lo derivó, está en una etapa avanzada y a pesar de recibir el tratamiento óptimo o las diferentes líneas de tratamiento, ya no ha respondido y presenta un deterioro de su funcionalidad. Y por último tenemos la situación de últimos días o la agonía, ¿sí? Este es el periodo final del ciclo vital. Identificamos un declive funcional muy marcado. Ya comenzamos a ver alteraciones de signos vitales e identificamos que la defunción o el fallecimiento está muy próximo y ya es inevitable, ¿no? Ya es irreversibles las causas que lo han llevado a este deterioro. Entonces a eso lo llamamos agonía. Nosotros podemos clasificar a los pacientes dentro de estos 4 grandes grupos, pero el identificarlos o clasificarlos en estos grupos no nos va a orientar a si necesitan o no cuidados paliativos. Hay herramientas que nos van a orientar acerca de cuáles son sus necesidades o si es en ese momento en el que yo debo de derivarlo. Existe NECPAL, que está hecha en España para este tipo de población y nosotros tenemos el diario oficial de la Federación que nos habla acerca de criterios de terminalidad. NECPAL aborda principalmente una pregunta sorpresa. En eso se enfoca, en realizarle una pregunta sorpresa al paciente o a un familiar y decir, bueno, ¿le sorprendería si usted o su paciente falleciera a lo largo del siguiente año o en los últimos 2 meses? Si la respuesta es negativa, aplicamos
los siguientes criterios para determinar si cumple con estos criterios e identificamos criterios de severidad o progresión de la enfermedad de acuerdo a diferentes grupos que lo vemos del lado derecho. Los agrupa en enfermedades pulmonares, oncológicas, demencia, fragilidad y diferentes, ¿no? Las va ahí agrupando. Al sacar la escala y al sacar el puntaje, los clasifica en 3 grandes grupos y nos habla de que los pacientes tienen necesidad de cuidados paliativos, pero nos habla también de un pronóstico, pacientes en estadio 1, 2 o 3, dependiendo de en qué grupo caigan, plantea un pronóstico, ¿no? Que son 38 meses, 17.2 o 3.6, dependiendo del estadio que nos dé. Pero NECPAL se aplica o está diseñado para aplicarse en pacientes que acuden a la consulta, ¿sí? Nos habla de la necesidad de iniciar cuidados paliativos o nos habla de las necesidades paliativas. Tiene un enfoque integral, ¿sí? Aborda diferentes áreas y diferentes grupos para poder determinar si el paciente tiene necesidades paliativas. Puede detectar pacientes con necesidades paliativas de manera temprana, incluso años. Si se fijaron, en el primer grupo había incluso un pronóstico de supervivencia todavía de 38 meses, entonces sí nos habla de años. Y tiene criterios dinámicos que pueden ir cambiando y se basa justo en una pregunta sorpresa. Sí tiene una sensibilidad muy alta para determinar las necesidades paliativas, pero en realidad para urgencias tiene una utilidad muy bajita, o bueno, intermedia, porque si lo comparamos con el Diario Oficial de la Federación, pues llega y nos clasifica muy tardíamente, ¿no? Incluso hasta si tú clasificas a los pacientes o identificas a los pacientes con los criterios de terminalidad del Diario Oficial de la Federación, su pronóstico es muy corto y es en menos de 6 meses. Está enfocada particularmente a un marco médico legal y la sensibilidad es muy baja y la utilidad en urgencias es muchísimo más baja, porque incluso puede llegar a ser tardía para identificar las necesidades. Entonces, Diario Oficial de la Federación es tardía y NECPAL es para identificación temprana de las necesidades paliativas. Esos son los principales problemas de una y de otra. Entonces, aquí es donde planteamos que en urgencias necesitamos rapidez para identificar necesidades paliativas. Sí es importante el marco legal, pero ante un paciente con necesidades paliativas no es nuestro objetivo. Particularmente en urgencias necesitamos determinar si el paciente lo necesita o no. Y no debes de esperar a que el paciente tenga criterios de terminalidad para brindar cuidados paliativos o para identificar una urgencia paliativa. Es por eso que particularmente NECPAL y el Diario Oficial de la Federación a nosotros en el área de urgencias no nos es de mucha utilidad. Podemos utilizarla, sí, pero no está dentro de los objetivos. Entonces, ¿cuál es la ideal? ¿Cuál podemos utilizar en el área de urgencias para poder determinar si los pacientes tienen necesidades paliativas o no? Este instrumento que es SPICT, que nos identifica pacientes con enfermedad avanzada, pacientes que han tenido deterioro progresivo y pacientes que tienen una alta probabilidad de beneficiarse de recibir cuidados paliativos. Básicamente son 3 pasos, que es identificar indicadores generales. Si cumple con indicadores generales, identificar criterios de enfermedad avanzada y tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones hacia dónde va el enfoque de brindar cuidados paliativos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los indicadores generales para
bueno, para ir aplicando este instrumento. Toma en cuenta ingresos urgentes o ingresos no planeados al hospital, un deterioro en la salud o un deterioro funcional progresivo, es decir, que ingresa y no se recupera, que ya necesita más ayuda o la necesidad del apoyo de otras personas para su cuidado ha incrementado en los últimos meses, semanas o días, que ha perdido peso notablemente en los últimos meses, que tiene síntomas persistentes que no responden al tratamiento óptimo y que las personas de su red de apoyo o sus cuidadores identifican la necesidad de brindar cuidados paliativos. Esta herramienta no nos predice pronóstico, pero sí detecta la necesidad de cuidados paliativos en los pacientes, ¿sí? Con 2 o más de estos tenemos la sospecha de que el paciente necesita o es candidato a recibir este tipo de cuidados. Si solamente tenemos un criterio o no lo tenemos, por cada ingreso o durante su estancia se deberá de reevaluar y replantear estos criterios nuevamente y después identificar si hay alguna de estas enfermedades avanzadas. Si el paciente cumple con una de estas enfermedades avanzadas, el paciente claramente es candidato a recibir cuidados paliativos. Y entonces viene el tercer punto, que es iniciar el enfoque y soporte de cuidados paliativos en el servicio de urgencias. Empezamos por hablar con el paciente y su familia sobre la situación, sobre los objetivos y las directrices que nosotros vamos a tomar respecto a ese internamiento. El control de los síntomas, si identificamos descontrol de dolor, disnea, náuseas o algún otro síntoma refractario o de difícil control, comenzar el manejo, definir los objetivos, cuál es el objetivo del paciente. Desafortunadamente no en todos los estados existe voluntades anticipadas o existe algo que nos oriente o que el paciente pueda decir, estos son mis deseos. No todos tienen validez legal, pero el plantear cuáles son los objetivos con el paciente, si lo permite, si él quiere confort, si quiere calidad de vida, si quiere estar en casa, evitar hospitalizaciones recurrentes, pues ahí es donde nosotros nos planteamos, ¿no? ¿Qué quiere el paciente? ¿Quiere una calidad de vida en su casa? Pues entonces resolvemos los síntomas o los descontroles que tiene en ese momento y replanteamos el egreso, ya que esté con control de los síntomas, para que pueda ir a casa con un plan de manejo y un plan en todos los escenarios que pudieran llegar a presentarse para que el paciente esté en casa como lo desea. Y es aquí donde entran los objetivos de los cuidados paliativos, que el paciente puede estar en casa, puede fallecer en casa, si se da una orientación y se brinda información adecuada a la hora de egresar de su hospital. Evitar intervenciones fútiles, es decir, si el paciente ya tiene una enfermedad terminal, ya tiene un declive, ya alcanzó el máximo manejo terapéutico, no se va a beneficiar de una intubación, no se va a beneficiar de una reanimación avanzada y el estar realizando estudios, tomografías, laboratorios, tal vez en algún punto de su evolución sean innecesarios porque no van a hacer una diferencia en cuanto a su evolución y en cuanto al objetivo de su enfermedad. Entonces, ese es un punto importante. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones de acuerdo a los objetivos que en conjunto con la familia, el paciente y como médicos estamos determinando? Y por último, planificar qué vamos a hacer.
El paciente ya tomó decisiones, la familia ya tomó decisiones, yo como médico ya identifiqué cuáles van a ser mis acciones, cuáles son fútiles y cuáles no, cuáles sí le van a beneficiar al paciente. Entonces coordino con mi equipo, coordino con la familia el manejo que voy a dar, ya sea hospitalario, ya sea en domicilio, ya sea que lo egreso, y si el paciente desea regresar al hospital en caso de que presente alguna situación, pues bueno, pero ya en un escenario claro, en un escenario en el que se plantearon los diferentes escenarios y todos llegaron al mismo objetivo, ¿no? Se hizo un consenso entre los involucrados y dijeron, bueno, este es el objetivo, esto vamos a hacer y estas son sus necesidades, se van a resolver y listo, ¿no? Entonces, esta es la herramienta que particularmente para el servicio de urgencias es útil, porque justo identifica la necesidad de cuidados paliativos, pero no es pronóstica. Para determinar el pronóstico del paciente tenemos diferentes escalas, 4 particularmente que utilizamos con mayor frecuencia, que es Karnofsky, PPS, ECOG y PPI. Cada una con un enfoque diferente, pero las 4 pronósticas para los pacientes. Karnofsky nos va a evaluar la funcionalidad del paciente oncológico de acuerdo al estadio clínico que tiene el paciente o su funcionalidad. Si el paciente es dependiente o independiente actualmente en cuanto a sus necesidades, si necesita o no la intervención médica de manera constante o en qué porcentaje se necesita. Dependiendo de esta funcionalidad, es el pronóstico que se da. Un Karnofsky de 100 a 80 nos habla de que el pronóstico va de años a meses. Un Karnofsky de 70 a 50 ya se reduce a meses, de 40 a 30 se reduce a semanas y de un 20 a un 10 se reduce a días. Comparado con ECOG, ECOG lo relaciona con el tratamiento oncológico. Si el paciente está en condiciones de recibir o no tratamiento oncológico, si su funcionalidad le permite recibir el tratamiento oncológico. Si hacemos una comparación con ambas escalas, vamos a ver que la funcionalidad de Karnofsky se empata con la evolución o con el estado clínico del paciente de acuerdo a su puntaje, ¿no? O su etapa, de acuerdo al ECOG. Entonces, van muy de la mano, o sea, sí podemos asumir, no vamos a tener un Karnofsky de 100 con un ECOG de 3, ¿no? No empatan, no son, no van de la mano, ¿sí? Y tenemos PPS, que es particularmente para evaluar el desempeño del paciente de acuerdo a su contexto. Aborda cuatro ítems, que es si el paciente tiene funcionalidad, es decir, si puede hacer sus actividades cotidianas, si puede realizar actividades básicas como el autocuidado, su ingesta y el estado de conciencia. Y en base a eso te da un puntaje. Igual se empata, como lo podemos ver como con los colores. Se empata mucho con las otras escalas, ¿no? Un Karnofsky de 60 va de la mano con un 60 de PPS, ¿no? Son similares. Aquí lo podemos ver más claro, ¿no? Y justo como por colores. Entonces, un Karnofsky de 70 a 50 se empata con un PPS de 70 a 50 y con un ECOG de 2, ¿no?
un Karnofsky de 0 con un PPS de 0 y con un ECOG de 5 nos habla de que un paciente ya falleció. Y así se empatan, ¿no? Van relacionadas. Pero particularmente PPI nos habla de la supervivencia en pacientes en etapa terminal. Para poder implementar un PPI necesitamos haber identificado o haberle dado un PPS a nuestro paciente para determinar el puntaje. También valora la ingesta de alimentos. Toma en cuenta otros 3 ítems que las otras escalas no toma en cuenta, que es el edema, la disnea en reposo y el delirio. Y de acuerdo al puntaje nos va a dar el pronóstico de supervivencia. Un PPI mayor a 6 nos habla de una supervivencia de menos de 3 semanas. Un PPI menor a 4 nos habla de una supervivencia mayor a 6 semanas, pero en realidad 6 semanas es un mes y medio, ¿no? Entonces sí nos habla de esta supervivencia a corto plazo y nos habla del deterioro que ha presentado el paciente, ¿no? De su declive. Entonces, en base a estas escalas, en base a lo que ya revisamos de acuerdo a las herramientas que tenemos para determinar la necesidad de cuidados paliativos, en quienes vamos a iniciar cuidados paliativos en urgencias. Pacientes que han tenido un deterioro funcional con un ECOG mayor o igual a 3, que tienen reingresos recurrentes o tienen hospitalizaciones recurrentes, que cursan con síntomas refractarios y que tienen una enfermedad avanzada conocida. En ellos vamos a plantearnos si se beneficiarían del inicio de cuidados paliativos. ¿En qué momento los vamos a iniciar? En las diapositivas anteriores se desglosó el algoritmo para aplicar SPICT y les comentaba de identificar las necesidades, los indicadores generales. Si identificamos 2 o más indicadores generales, vamos a valorar si el paciente tiene alguna enfermedad avanzada y después vamos a plantear objetivos para el paciente. Entonces, en resumen, la herramienta para urgencias que es más útil es SPICT. Ni NECPAL ni el Diario Oficial de la Federación nos van a apoyar para tener el criterio de necesidades paliativas a la hora de ingresar a un paciente a urgencias. Y retomando el caso del inicio de la charla, entonces tenemos a un paciente masculino con un CA de próstata metastásico fuera de tratamiento oncológico, que tiene descontrol de dolor oncológico, que ya claudicó la vía oral, que presenta deterioro funcional o un declive funcional y que sus signos vitales ya están con un declive marcado. Entonces, ¿tiene una urgencia paliativa? Sí, tiene un descontrol de dolor. SPICT tiene, ¿cuántos criterios generales tiene? 4. ¿Tiene enfermedades crónicas? Sí, tiene diabetes y tiene hipertensión. ¿Qué Karnofsky tiene en ese momento? 30. ¿Qué ECOG tiene? Un 4. PPS tiene 30. ¿Todos estos síntomas que él tiene son reversibles? No, porque ya tiene una enfermedad oncológica fuera de tratamiento oncológico curativo, ya tiene un máximo alcance terapéutico y ya únicamente está con manejo de síntomas. ¿Estamos frente a un paciente que está entrando a una fase final de la vida? Sí. ¿Se va a beneficiar de manejo avanzado de la vía aérea o reanimación cardiopulmonar? No, la enfermedad ya progresó, es irreversible y evidenciamos un deterioro funcional marcado. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Controlar el dolor, platicar con los pacientes de los consentimientos de RCP, de intubación, si lo aceptan, si no lo aceptan, y iniciar cuidados paliativos. Dar confort, ¿qué es lo que pide el familiar, no? Dar confort.
Y en la diapositiva siguiente les voy a poner un video en el que sería nuestro escenario ideal. Es el escenario ideal para brindar cuidados paliativos. Okay. Let's think about reversible causes of confusion in the elderly. Hypo or hypernatremia, infection, but he's afebrile, got a 2 SATs, and urine dip was negative. Yeah, great. Joy, anything to add? Nah. BTAC, can I? Yeah. No pulse. Should we call for a code blue? No CPR. No shock. We honor his pulse and his wishes. So where does that leave us? Making sure he's comfortable. A suction. Altered mental in the elderly can also be toxicity from anticholinergics, sedative hypnotics, opioids. Am I missing something? Social skills? He looks so peaceful. Should we go find a new patient? No, stay here. Asystole. Looking painless. You can all be so lucky. I'll try to contact some family. Yeah, one of the things we like to do here, when we have time, is to take a moment of silence when we lose a patient to respect their humanity. He was someone's son, perhaps a father himself, a brother, a friend. Oh, just make sure your phones are on silent. Great. Okay. Entonces, este es el escenario ideal. Respetar las decisiones de los pacientes, respetar sus voluntades anticipadas. Particularmente en este caso no lo puse, pero es un paciente que ya tiene voluntades anticipadas, que tiene un ingreso y que él dice: yo no quiero reanimación, solo quiero tener manejo de confort, ¿no? O sea, tener confort dentro de mi etapa final. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Respetan esas decisiones, le dan confort, controlan sus síntomas. En ese caso, en este video se involucra enfermería y, si se fijan, dice: voy a aspirar para que no tenga secreciones, para que no se esté ahogando. Y se quedan ahí, permanecen, ¿no? Algo que tal vez a veces se nos olvida es ese respeto a la vida y a la muerte en algún momento, y respetar las decisiones de cada persona. Si bien tal vez nosotros como médicos no podemos estar ahí porque en ocasiones tenemos sobrecarga de trabajo, sí podemos hacer lo posible para que su familia esté con los pacientes. Entonces, más adelante o tal vez en algunas otras charlas vamos a hablar de qué intervenciones podemos hacer o cuáles son los objetivos de los pacientes en cuidados paliativos en el área hospitalaria, y respetar sus decisiones. Pero creo que este es un video que nos deja muy claro cuáles son los objetivos, ¿no? Ellos identificaron un paciente terminal, un paciente con necesidades paliativas, le dieron confort, respetaron su decisión y lo acompañaron hasta el último momento de su vida. Y a manera de reflexión, pues cuando la enfermedad ha llegado a su límite y ya no haya más que hacer, siempre habrá mucho más que hacer por la persona y su familia, ¿sí? Les dejo mi correo electrónico si hay alguna duda, algún comentario o algo que deseen saber o conocer acerca de esto. Estoy a su disposición. Y pues espero que esta charla sea de ayuda para todos y podamos tener un panorama más amplio acerca de qué podemos hacer como médicos de urgencias
en pacientes con enfermedades terminales o enfermedades avanzadas. Gracias por su participación. La realidad es que sí, o sea, cada vez las salas de urgencias están más llenas de pacientes crónicos con enfermedades ya terminales y muchas veces pues lo he escuchado varias veces a lo largo de la formación y pues ya mi desempeño como médico, el que nosotros estamos para salvar la vida, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces por el aferrarnos, malinformamos a los familiares, les damos a lo mejor esperanzas vanas, nos encarnizamos, prolongamos esta agonía a los pacientes y pues la realidad es que parte de nuestro deber es ayudar también al bien morir, ¿no? Dentro de los derechos humanos. Entonces, sí es muy importante, creo, irnos concientizando, aprender acerca de las urgencias paliativas, aprender acerca de cómo manejar a estos pacientes, no solo desde la parte de lo físico, como dices, ¿no? Sino entender sus motivaciones, sus deseos, incluso hasta lo espiritual, ¿no? El concepto que ellos tienen o esperan del morir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que muy enriquecedora la plática. Pues vamos a ir viendo los demás módulos poco a poco, pero espero que para todos haya sido muy, muy provechosa esta sesión y que pues nos abra este panorama a la reflexión y a mejorar nuestro desempeño en este tipo de urgencias que cada vez van siendo más frecuentes. Pues le agradecemos, doctora. Pues con esto les agradecemos a todos por permanecer en la sesión y esperamos contar con su asistencia en las demás sesiones dentro de este módulo de urgencias paliativas y a nombre de nuestro presidente, el doctor Gustavo López Orozco, les damos la despedida y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Michoacán, el alma de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the president of the Asian Society for Emergency Medicine and the president-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor
to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.